Creo que una de las frases que más nosotros hemos aprendido de la Sagrada Escritura es justamente esta que aparece en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, hoy. Maldito quien confía en el hombre, bendito aquel que confía en el Señor. Yo creo que la inmensa mayoría de personas, incluso quienes no son creyentes, esa frase se la han aprendido de ese texto de Jeremías. Y es una palabra que de alguna manera nosotros la traemos a la memoria, sobre todo cuando vivimos experiencias de decepción. Uno dice definitivamente confiar en los demás es un desastre. Hay que aprender a confiar en Dios. Sin embargo, yo quisiera que nosotros nos pusiéramos a pensar no solamente esa frase dirigida a los demás, sino dirigida también a nosotros mismos. Quisiera arbitrariamente complementarla un poco, o añadirle más bien un poco, y decirla de esta manera. Maldito el que confía en el hombre o en sí mismo, apartando de su corazón del Señor. Bendito el que confía en el Señor y pone en él su confianza. Porque uno siempre se queda, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Y qué pasa cuando la confianza o esa mal llamada confianza que nosotros tenemos de nosotros mismos termina también apartándonos de Dios? Porque esas cosas creo que hay que mirarlas con muchísima delicadeza. Porque hay gente, y yo entiendo la forma como lo dicen, entiendo lo que quieren decir, uno tiene que aprender a confiar en sí mismo. Eso es verdad. Uno tiene que aprender a tener confianza en sí mismo. Uno no puede caminar por la vida inseguro. Pero cuando esa confianza en sí mismo se convierte en otra cosa, en autosuficiencia, cuando uno dice, yo no necesito a nadie, yo me basto a mí mismo, ya eso no es confianza en sí mismo, ya eso no es seguridad en sí mismo, eso es autocomplacencia, autosuficiencia, eso es arrogancia y eso finalmente se convierte en orgullo. Acuérdense ustedes que en varias oportunidades les he dicho que el pecado que caracteriza al demonio es el orgullo. El orgullo es demoníaco. Si a Dios lo caracteriza el amor, al demonio lo caracteriza el orgullo, no el odio. El demonio es orgulloso. Por eso siempre trato de, quien se acerca a mí me dice es que yo soy muy orgulloso, que mida el alcance de sus palabras. ¿Qué quiere decir cuando dice que es muy orgulloso? Porque el orgullo es el pecado de Satanás, el que lo llevó a la caída y a que nunca fuera redimido. El orgullo es tan peligroso que una persona orgullosa es una persona que está pecando contra el Espíritu Santo. Y acuérdense que Jesús en el Evangelio dijo que todos los pecados son perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo. El orgullo es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque el orgullo es el cerrarse uno a sí mismo a toda posibilidad de redención. Y a decir, yo no necesito de nadie. Me basto a mí mismo. ¿Qué puede hacer Dios con una persona que se ha cerrado a Él en sí mismo y dice, yo no necesito de ti? Y ahí cae uno cuando uno aprende a depositar inadecuadamente una confianza en sí mismo que lo lleva a ser una persona autocomplaciente y orgullosa. Porque no me van a decir ustedes que no ha habido algún momento de la vida en que ustedes han sentido decepción de ustedes mismos.
La gente con frecuencia decepciona. Uno establece relaciones afectivas, uno pone en juego todo su afecto, su amor, su confianza en otra persona cuando se casa con ella. Y la experiencia a nosotros nos muestra que la gente suele ser decepcionante. Los papás terminan decepcionando a los hijos sienten que los papás no le dan la talla, los hijos terminan decepcionando al papá, los amigos entre sí, los socios. ¿Quién hay que no decepcione? Pero ¿y qué pasa cuando nos decepcionamos a nosotros mismos? Lo hemos dicho, me he decepcionado a mí mismo. Porque en muchas oportunidades uno descubre actitudes, comportamientos, que uno dice, esto no es mío. Sin embargo, lo he hecho. Y en ese sentimiento de haberse dado cuenta de que somos decepcionantes para nosotros mismos, uno dice, es que hubo un momento en que yo me cegué, llegué a la vida oscura y no fui capaz de entender que yo tenía que ser una persona que aprendiera a caminar y a confiar en Dios. El apóstol San Pablo va a decirnos a nosotros que Dios no defrauda, que la esperanza no defrauda. Hay uno solo que no defrauda, y ese es Dios. Y en un mundo donde todos somos tan decepcionantes y tan decepcionables, debe haber un momento en que uno sea capaz de decir, yo tengo que buscar a alguien en quien definitivamente no me vaya a decepcionar. Y ahí es donde uno asume el reto y el riesgo de decir, ¿y por qué no confiar en el Señor? Miren cómo lo dice Jeremías. Maldito quien confía en el hombre, busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo, como un cactus en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habita en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Así es quien vive confiando en los demás o vive de la autosuficiencia de confiar en sí mismo. Termina como una persona reseca en medio del desierto. Y Jeremías pronuncia esta palabra en una época en que Israel, yo los quiero contextualizar para que entendamos de dónde viene, Israel estaba a punto de ser invadida por Babilonia. Babilonia era una nación muy poderosa y estaba buscando extender su territorio. Babilonia ya estaba a punto de invadir Israel y de destruir Jerusalén. Y los israelitas estaban plenamente convencidos de que a ellos no les iba a pasar nada. Es más, empezaron, y ahí viene el oráculo de Jeremías, empezaron a hacer alianzas políticas y militares con otras naciones para defenderse de Babilonia. Así como hoy, cuando un país está siendo atacado por otro, busca que haya países que se alíen con él, que le ayuden para defenderse. Hagan de cuenta hoy Ucrania, que está en guerra con Rusia. Ucrania busca el apoyo de los países de Europa para que le ayuden en su guerra. Eso le pasó a Israel. Si tiene la amenaza de Babilonia, empezaron a hacer alianzas con ejércitos de otras naciones que lo ayudaran ante la posibilidad de una invasión y de una guerra y de una destrucción. Y hasta ese momento, Israel le habían enseñado una y otra vez que tenía que confiar en el Señor, que tenía que confiar en el Señor, que tenía que dejar de lado su pecado, que Dios era su fortaleza, que Dios era su seguridad. Pero llega un momento en que dice, no, es que necesitamos alianzas humanas. Y cuando empiezan las alianzas humanas,
se retrae la alianza con Dios y la confianza en Dios. Se empieza a quitar la confianza en el Señor para poner la confianza en los hombres, en ejércitos. De ahí sale la profecía, de ahí sale el oráculo de Jeremías. Maldito el hombre que confía en otro hombre, confiando en ejércitos, pensando que la lucha se va a ganar de esa manera. Y yo creo que nosotros en nuestro día a día no estamos lejos de tener ese tipo de comportamientos. Porque nosotros, lastimosamente, todavía existe en medio de nuestros creyentes muchas personas que le rezan a Dios, pero también son muy supersticiosas. Buscan alianzas oscuras. Invocan espíritus, invocan ángeles, vaya uno a saber de dónde los invocan, quiénes son los ángeles que invocan, prenden velas de colores, invocan energías, hacen tratamientos esotéricos, raros, hacen unas mezclas todas raras, donde dicen, sí, yo creo en Dios, yo voy a misa. Pero es que una ayudita extra no cae mal, es que una ayudita extra, esas ayuditas extras son las que acarrean sobre nuestra vida la destrucción y la maldición. Porque aquí la postura tiene que estar clara. O creemos en Dios realmente o no. Aquí no hay puntos intermedios. ¿Creemos en Él o no? Porque el Señor es muy claro cuando nos recuerda a nosotros que hay ciertos comportamientos esotéricos, astrológicos, que no deben estar nunca en la vida de una persona. O confiamos en Él o no confiamos en Él. Aquí no es que más o menos, aquí con Dios no hay un más o menos en nada. Que yo más o menos creo, que yo más o menos confío, que yo medio rezo, que yo medio nada. Aquí no hay medio en nada, porque el medio trae mediocridad. Uno se vuelve mediocre cuando medio cree. De ahí sale ser mediocre. Cuando uno medio cree. Yo medio creo, mediocre, no hay otra palabra. O somos o no somos. O estamos alineados en el ejército del Señor, o estamos fuera de Él. O confiamos en Él de verdad, o no. Y revisemos muy bien esta confianza que tenemos en nosotros mismos, que no significa, insisto, en que no se pueda tener, porque uno tiene en muchas cosas que sentirse seguro, para ir con firmeza, caminar con firmeza, pero que esa confianza en sí mismo no lo lleve a uno al orgullo, confiar tanto en mí que no necesite de nadie. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.